Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito Padre Celestial, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible. Padre, te pedimos hoy que esta palabra sea tu palabra, Señor. Que la boca de Omar sea tu boca, Padre. Que sus ojos sean tus ojos. Tú guíalo, Padre, en sus palabras, guíalo en su espíritu, en su corazón, en su mente y en su alma. Oramos y pedimos por él y por toda su descendencia, por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí, para que esta palabra sea viva, para que esta palabra se la lleven dentro de sus corazones, que no sea una falsa palabra, sino que sea una palabra de fe, de amor, de prosperidad, de respeto, de abundancia, y para creernos todos en amor, paz, unión, como familia, como iglesia, en nombre del Señor Yeshua. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Deme un segundito, se me está perdiendo. Lo apunté mal, justamente, pero regalen un segundito, por favor. Bueno, el versículo es donde dice: retened lo bueno. Ya, 5, Primera de Tesalonicenses 5:21. Solo puse 21, se me escondió el 5. Dice así, con permiso del cielo, la palabra de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Voy a permitirme leer los siguientes versículos. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, sea con vosotros. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Había buscado este versículo que dice: examinadlo todo y retened lo bueno, y absteneos de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos armoniza, si así nosotros lo decidimos, si nosotros lo permitimos. Todo está en manos de Dios, hasta las olas. Dice un versículo que Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Dios sabe cuántas olas hay en el océano en este momento. Y cuando dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, quiere decir que cuando hay tres, en el concepto hebreo se le conoce como yihud, una unión. ¿Qué es una unión? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando tu espíritu, alma y cuerpo están en yihud, en unión, entonces puede ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu espíritu, cuando tu alma y cuando tu cuerpo están en yihud, Dios mismo dice aquí: el Dios de paz nos santificará por completo. Cuando nosotros decidimos que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén enlazados, entrelazados, armonizados, unidos por el Espíritu de Dios,
Él nos va a santificar por completo y Él nos va a guardar irreprensibles. Y Él es fiel porque Él lo dijo, porque Él nos llama, Él también lo hará. Amén. Pero para guardar esa situación irreprensible y para guardar esa santificación completa, tenemos que hacer nuestra parte. Y a todos nos falla, y todos nos equivocamos, y todos tenemos errores. El mismo Moisés, que recibió las tablas escritas por Dios mismo, por el dedo de Dios, hizo un coraje y las aventó por allá lejos y las fragmentó. Esa luz escrita en esa Torá se fragmentó. Y a veces Dios nos da también su Torá a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo, su Biblia. ¿Y qué pasa cuando hacemos corajitos o corajotes? O conjúguelo usted con todas las vocales que quiera conjugarlo, ¿no? ¿Y qué decimos? No, yo me enojo tantito, pero tú si te enojas mucho, muchotote. Yo soy, ya sabe, más moderado, más sensato. Es más, hago mi carita de conejito tierno y entonces me engaño. ¿Me explicó? El mal como desarmonización que hay en mí no lo veo tan grave, veo muy grave la desarmonización ajena. Pero el chiste es que todos los armonizados y los desarmonizados, los amorosos y los no amorosos, los perdonadores y los no perdonadores, hoy estemos al llamado del que nos llama, el cual es fiel y también lo hará. En el concepto cristiano, algunas personas dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El concepto hebreo es lindo, porque dice, efectivamente, cree en el Eterno, cree en el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Pero además a eso añaden, ninguno se va a perder. Solamente algunos llegarán antes y otros después, como decía el apóstol Pablo, a la meta que tenemos por delante. Esa es la única diferencia. Algunos estamos en un proceso de vida, en un entorno, en un momento, y muy curiosamente, tal vez lo que tú ves en otros, probablemente también lo vivas dentro de algún tiempo. Entonces, prosigue a la meta. ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Buscando a Dios, volviendo a Dios, que el Dios de paz nos santifique por completo y que Él guarde nuestro espíritu, alma y cuerpo de forma irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. A nosotros, este yihud, esta unión espíritu, alma y cuerpo, está atado por algo que nos une a todos nosotros y es el alma del Mesías. Nosotros decimos la sangre de Cristo, pero la sangre representa el alma. Si tu espíritu, alma y cuerpo están armonizados, están, por así decirlo, entrelazados por el alma del Mesías. La armonía que proviene de Dios por los méritos del Mesías, por el alma del Mesías o por la sangre de Cristo, entonces es que tú y yo podemos tener reconciliación con el Padre y con nuestros hermanos. Si no es la sangre de Cristo, si no es el alma del Mesías, si no es el corazón del Mashiach el que nos une, ¿sabe qué? No va a haber yihud, no va a haber unión, no va a haber entrelazamiento, solamente va a haber nudos, solamente va a haber entorpecimiento de metas y de planes y de propósitos. Entonces, hoy tenemos que tener nuestro entendimiento y nuestro corazón ligero. Y para tener un corazón ligero, tenemos que reencontrarnos con Dios. Dios quiere que, cuando Jesús dice, Yeshua dice que vayas a un aposento secreto con tu Padre y que cierres la puerta, quiere decir que vayas a un lugar seguro, que es el lugar seguro que es la presencia del Padre, sea tu compañía de día y de noche,
como reza, como dice un rezo católico, ¿no? Día y noche, mi dulce compañía, no me desamparas ni de noche ni de día. Así es la presencia del Mesías, ¿no? Así es el lugar seguro que hay en tu corazón para que tú puedas compartir ese lugar seguro en tu entorno o en tu familia. Primero tiene que ser tu corazón un lugar seguro. No se trata de pedirle un lugar seguro a los demás, se trata de que tú construyas en tu corazón ese lugar seguro donde tú hablas con Dios. Porque además, dice el Salmo 34:4, por favor. Job, Salmo 34:4. Busqué al Señor y ¿qué dice? Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el culto anterior decía que compartíamos que a veces vivimos en modo supervivencia y en modo sobrevivencia, en modo sálvese quien pueda, o en modo todos esos modos, de que lloren en tu casa, en mi casa, que lloren en la tuya. ¿Qué otro modo? Todos esos modos de supervivencia y sobrevivencia se quedan diluidos y disueltos cuando nosotros hacemos lo que dice este Salmo, Salmo 34:4. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores, para no vivir en modo supervivencia o sobrevivencia, sino que Dios, el Dios de mis padres, sea mi vivencia, sea mi realidad, de tal forma que todo lo que nosotros sentimos, como dice aquí, temores, no se conviertan en lo que yo soy. No todo lo que yo siento es mío. Muchas cosas provienen del miedo, muchas cosas provienen del enojo, muchas cosas provienen del resentimiento, muchas cosas provienen de la envidia, muchas cosas provienen del rencor, de los sentimientos feos o bajos. Pero no significa que todo eso que sientes sea tuyo. Tú no eres eso. A veces lo que sientes es solamente un reflejo, no es tu esencia. A veces son emociones ajenas, ¿no? Te ofendes por lo que te platicaron y lo que te dijeron, y tú no estabas ahí, y tú no lo viviste, y a ti no te consta. Son historias que tú no viviste. Y además las absorbes como si fueran parte de tu realidad. Es más, te pones ansioso por lo que te dijeron que pasó y que fue cuando tú no fuiste testigo de esa circunstancia, de ese entorno, de ese momento y de esa situación. Por eso dice la Escritura, observa todo, retén lo bueno, filtra, no te des por entendido. Decía mi padre, tienes que escuchar a las dos partes, de tal forma que no te apropies o no luches guerras que no te corresponden, que tú no vas a solucionar, que están en las manos de Dios, de tal forma que Dios no te va a asignar cargas que tú no puedas sobrellevar. Pero no solo en un sentido de lucha o de que eres un buen guerrero y una guerrera de Dios, sino que Dios no te está pidiendo que cargues con guerras ajenas, con sentires ajenos, y lo hacemos todo el tiempo. Ayer estuve en una plática y al final de la plática terminas desgastado por estar mencionando sucesos feos y tristes y etcétera, ¿no? Y te desgastas, porque no todo lo que sucede merece tu atención. ¿Qué merece tu atención? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busca a Dios y su justicia. No te conviertas en el justiciero, porque a veces espiritualizamos y pretendemos que Dios nos asigna misiones y pretendemos que Dios nos asigna encomiendas, y solo hay un Salvador, se llama Yeshua.
Hamashiach, Cristo, el Cristo vivo. A los demás nos toca ser recipientes de la paz de Dios. A los demás nos toca ser recipientes del amor de Dios, no del amor a conveniencia del mundo, no de la paz basada en los aspectos materiales, o no de la paz y del amor basado en lo que otros hacen o dejan de hacer, dicen o dejan de decir. Amén. Tenía un maestro, un moré, en una queila mesiánica, que siempre me decía: ay, Omar, y disculpen la expresión, es una expresión no muy correcta, pero él decía: si escupo mucho, que porque tengo mucha saliva, y si no escupo, que porque estoy muy seco. Y yo escuchaba al moré, y al final un amigo y yo, al maestro de la Torah, nos quedábamos viendo y le decíamos: ay, este moré ya está bien contaminado, ya no se logra quitar de encima todo ese pesar emocional. Pero lo que Dios quiere es que incluso, sea cual fuere tu situación de vida, en tu lugar de trabajo o en tu familia o en tu vida personal, en tu solitud o en tu soledad con Dios, es que tu corazón se aligere y que reencuentres a Dios. Y reencontrar a Dios es reencontrar la paz. Eso es lo más importante. No toda emoción debe convertirse en tu identidad. Habemos personas, y a mí me pasó hace muchos años, que si no me enojaba con alguien, que si no me peleaba con alguien, no me sentía vivo. Si no gritaba, no me sentía vivo. Y a veces la victoria no está en el grito, la victoria está en la paz que tú conservas. En este yihud, preséntate irreprensible en espíritu, alma y cuerpo para Dios. Tu alma misma, tu entendimiento y tu corazón están diseñados para filtrar, no para guardar todo. No vas a guardar toda la inconsciencia o todas las sombras de los demás. Es decir, Dios quiere, cuando dice escudriña todo, retened lo bueno, desecha lo malo, es quédate con lo que es verdadero, quédate con lo que es luminoso, quédate con lo que te construye. Amén. Y si vamos a Isaías 38:15, por favor. Dice así: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. ¿Sí estoy bien? Isaías 30:15, perdón. Ahora estoy cambiando los versículos. 30:15. Porque así dijo el Eterno, el Señor, el Adonai, el Santo de Israel: ¿en descanso qué? Y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Nuevamente, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Y vamos a ver si eso es cierto en Yeshua. Marcos 4:38. Dice así, bueno, desde el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Calla y enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué estás amedrentado o amedrentada? ¿Que no tienes fe? ¿Qué te está sucediendo en este momento? En este momento preciso, ¿qué nos está pasando? Y puedes el segundero del reloj ir, yo lo estoy viendo aquí. Y en este segundo, ¿qué nos está pasando? ¿Acaso hay una fiera por devorarnos? ¿Acaso hay alguien que está robándonos, amenazándonos? En este momento está la paz de Dios. A veces en nuestra cabeza tenemos otra realidad alterna. Pero una realidad alterna es así como los multiversos. En mi multiverso basado en el dolor, en mi multiverso basado en el odio, en mi multiverso basado en el resentimiento, en la venganza, hay otra situación. Pero en este momento, Dios reina. En este momento, Dios es. En este momento nadie te está persiguiendo. En este momento nadie te está acusando. En este momento reina Dios. Y en cada momento de tu vida sucede lo mismo. Esa es la paz de Dios. Saber que nada te puede ser quitado, nada que Dios te haya dado. Nadie te puede robar las bendiciones que Dios te concedió. Porque todo eso es decreto del cielo, porque todo eso surge de Dios. En este momento no hay nadie que te persiga, que te acuse, que te condene. Jesús lo dijo con la mujer: ¿quién aventó la primera piedra? Amén. Esa es la iglesia que buscamos ser, que viva este momento y a cada momento o a cada segundo en la paz de Dios. Dios tiene todo bajo control, excepto una cosa: la decisión personal de tener temor de Dios. Eso es nuestra decisión. De todo lo demás, Dios tiene el control. Amén. Vamos a ver otro personaje. Primera de Reyes 19, 4 y 5, por favor. Primera de Reyes 19, 4 y 5. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y estamos hablando de Elías, que huye a Oreb. Imagínense el profeta Elías, el que se fue con zapatos al cielo, el que curaba y resucitaba muertos, el que oraba y bajaba fuego y consumía. Y él mismo dijo aquí, se fue por el desierto. Desde un versículo anterior: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice después: y echándose debajo del enebro, ¿qué dice? Se quedó dormido, así como Yeshua, como Jesús en la barca, dormido. Oye, Señor Mesías, qué mal Mesías eres. Nos estamos hundiendo y tú estás dormido en la barca. Y aquí, oye, Señor Elías, Eliyahu Hanabi. ¿Se saben esa canción? Eliyahu Hanabi, Eliyahu. ¿Se la sabe? Bueno, se las dejo de tarea, ¿no?
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido el superprofeta de Dios. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Se quedaron dormidos. Y en ese dormir, obviamente lo que quedó dormido fue el ego del miedo. Yeshua dormía. El pastor de los pastores estaba dormidote. El profeta Elías, dormido también. Pero en ese dormir del ego respiraba el Espíritu de Dios. El Espíritu que levantó de los muertos a Yeshua, a Jesús, ese mismo Espíritu de vida, Espíritu Santo, Espíritu poderoso, es el que nos habita hoy. Solo tenemos que dormir al ego. El ego es tú, yo y merezco. El ego es que ustedes, es que ellos. Durmamos a ese ego y despertemos en el Mesías. El alma del Mesías nos une, el alma del Mesías nos unifica. La enseñanza del Mesías es nuestra inspiración. Pero es ¿por qué tú? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo merezco? Es que ustedes, es que ellos. Eso nos va a mantener dormidos y no vamos a despertar. Esta vida se va a ir rápido como un sueño, y con eso nuestras peleas y nuestras luchas y nuestras diferencias. Nuestro vínculo en el corazón es Yeshua, el alma del Mesías, la sangre de Cristo, y en eso tenemos que poner todo nuestro nefesh, nuestro ruach y nuestra neshama, nuestro yihud, nuestra unión. Es decir, voy a distinguir de lo que yo siento, voy a distinguir lo que es mío y lo que no es mío. Voy a distinguir de lo que yo pienso, lo que es mío y lo que no es mío. Amén. Presentarnos irreprensibles delante de Dios, y el dormir al ego y de estar vivos en Cristo representa mi fortaleza. En quietud y en descanso, ¿qué dice? Seréis libres, seréis salvos. Dicho de tal forma, no somos al final solamente una continuidad de emociones y pensamientos reactivas, sin atención y sin observación propia. Un yihud, un alma, un espíritu y un cuerpo. Todo lo que nosotros hoy desde el ego pretendemos no soltar, eso es lo que nos impide como respirar. ¿Cuántas veces, y lo he dicho en otras ocasiones, entras a un lugar y dices: ay, el ambiente está pesadísimo, no se puede ni respirar? Y nosotros que cantamos así hace ratito: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. ¿Libertad para qué? Para respirar, para que este lugar seguro que hay en mi corazón se convierta en un lugar seguro en el que podemos todos convivir. Hace ratito decía que cuando crecí como hijo de pastor, lo que hice, lo primerito que fue, es tratar de cuidar mucho a mis hijos de todas las experiencias que se viven en una iglesia. Pero te digo una cosa: Dios quiere que esta iglesia y que todas las iglesias sean un lugar seguro para nuestros hijos, para los hijos de todos, y que no tengamos que estarlos protegiendo de lo feo, de las malas relaciones. Es decir, nosotros tenemos que evitar en la iglesia católica, hoy ando muy católico, a Jesús le dicen el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Es correcto? En ese corazón sagrado debemos de estar y ser y vivir. Y no estoy hablando de la figura, estoy hablando del concepto y de la realidad espiritual. Vivir unidos en el Sagrado Corazón de Yeshua. Amén. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Juan 8:32, por favor.
Dice así: y conoceréis la verdad, ¿qué dice? Y la verdad os hará libres. El versículo previo anterior dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero es una opción. Si vosotros permaneciereis, es una opción. Yeshua no te obliga a seguirlo. Él le dijo a uno: sígueme. A otro le dijo: ven. A otro le dijo: levántate. Y aquí dice: si permaneces, si decides permanecer en mi palabra, en mi despertar, en mi Espíritu Santo, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Es una opción y es una decisión que Dios nos da. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad que ya está en nuestro corazón. Ningún predicador te va a enseñar la verdad. La verdad ya está en tu corazón. Por eso cuando tú escuchas a alguien que dice algo, en el mundo secular dicen: esto me resonó, esto me hizo clic. Ay, sí es cierto. No es que esa verdad no estuviera en ti. Está en ti, simplemente que otra persona lo dijo y a ti te dio sentido, y a ti te recuperó un valor, y con esa palabra a ti Dios te mandó que pudieras recuperar tu propósito, no solo un propósito, sino tu propósito. Pero toda la verdad de Dios ya está en ti. Tú ya sabes cuándo son las cosas y cuándo no son. Tú ya sabes a través de la intuición que Dios te da cómo actuar y cómo no actuar. A veces decimos nosotros: no me fui fiel a mí mismo. Porque a veces la intuición te dice: si haces esto va a pasar esto, y tú dices: no creo, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa si ando 200 kilómetros por la moto? No pasa nada. Y de verdad que no escuchamos la intuición y después pasa lo que pasa, se dice en el mundo, ¿no? Casi pasó lo que tenía que pasar. Pero tenemos nosotros que estar prevenidos, y a eso se le llama ser conscientes. La Torah es prevención. Los mandamientos de Dios no son obligatoriedad, son preventivos. No hagas esto porque va a ocurrir esto otro. El hombre, dice Proverbios, el hombre prevenido ve el mal y se esconde. ¿Y cuántos de nosotros a veces, por ignorar nuestra intuición, por ignorar el consejo de nuestra madre o de nuestro padre, no somos prevenidos, o por ignorar el consejo de la palabra de Dios y queremos arreglar todo a mi forma? Como dice ese canto: a mi manera, ¿no? Eso dicen los americanos, o los mexicanos decimos porque en un modo más así como de mariachi, porque sigo siendo el rey, o porque mi palabra es la ley, y cosas de esas. A mi manera, o porque mi palabra es la ley, es tratar de poner un orden en mi vida y un orden en mi comunidad. Pero no es posible así, porque si yo primero no estoy en un yihud, en una unidad con Dios, en espíritu y alma y cuerpo, ¿cómo pretendo que los demás lo estén? No hay forma. Además, yo tampoco puedo llegar y, a ver, tú ven para acá, ahí viene la unción del yihud de espíritu, alma y cuerpo. O sea, no es algo que un pastor pueda lograr, ¿no? El que te unge es Dios. Amén. Hace unas semanas, meses me decían: el pastor Omar no ha hecho ungimientos. El que te unge es Dios. Y la unción es un acto de fe, no es un acto no es del hombre, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y de la misma forma, todas las actividades en la iglesia tienen ese sentido, propósito humano, espiritual y humano. Incluso, y voy a hacer uso de la palabra con permiso del cielo, incluso el ser llamado apóstol, pastor, representante legal, apoderado legal, no es un nombramiento, no es un tema de ensalzarse a uno mismo, son nombramientos legales. Pero delante de Dios, ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni el maestro es más que tú.
ni menos tampoco. Todos estamos comprados por el mismo amor y Dios espera que todos tengamos ese amor propio. Esa, si me permite decirlo de la mejor manera, esa dignidad que Dios te da por ser su hija y por ser su hijo. Ese amor de Dios en Cristo Jesús es lo que debe de hacernos sentir honrados. Vivir en la honra a Dios. Mi padre, fíjese que cuando me dijo te vas a quedar tú, no me hizo una lista larga de 20 peticiones y solicitudes. Él nada más me dijo honra a Dios. Y yo le quería decir, sí papá, voy a hacer lo mejor y le voy a echar ganas y no sé cuántas cosas. Y él solo me dijo honra a Dios. Esa fue su lista de peticiones de mi papá, honra a Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde yo y todos nosotros debemos honrar a Dios? Desde el corazón, desde nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible y santificados por Él y por su amor, no en los egos, no en las luchas, no en los nombramientos, o como dice la Escritura, no en la carne. Amén. Si decimos que vivimos por el Espíritu, andemos todos, empezando por mí, en el Espíritu de Dios, en la inspiración de Dios, en la realidad amorosa, luminosa y constructiva de Dios. Es decir, Juan 17:14, por favor. Yo les he dado tu palabra. Y dice que el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, ¿qué dice ahí? Yo soy del mundo. Entonces, nosotros tenemos un gozo cumplido en Dios, su palabra. No somos del mundo, como tampoco Él es del mundo, ¿no? Yo a veces critico mucho estas ideas de los extraterrestres, pero pues sí existen, aquí estamos. Nuestra alma no es terrestre, es de origen divino, ¿no? Entonces, en ese sentido, no somos de este mundo, somos del reino de los cielos y tenemos que descubrir esa esencia, aunque estemos en un cuerpo físico con un ego que nos atrapa. Tenemos que abrir esa jaula y ser libres en Yeshua, ser libres en Jesús, no estar atrapados por mis jaulas personales y no pretender atrapar a otros en estas jaulas personales. A esas jaulas a veces se llaman prejuicios. No puede haber un entendimiento cuando hay jaula y jaula. No sé, me imagino dos pajaritos enjaulados. ¿Quién es más libre? Los dos son cautivos de sus propios pensamientos, de sus propias creencias o percepciones de la vida. Y nosotros tenemos que ser libres primeramente, estar en un yihud con Dios, espíritu, alma y cuerpo, en una unión de tres dobleces, o lo voy a decir diferente, integrarnos, integrar en el corazón a Jesús, a Yeshua como nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo vencemos el miedo? Quitando ese apego, quitando eso que yo quiero retener y por pretenderlo retener, yo soy retenido. No quiero liberar a alguien del prejuicio que le tengo y por lo tanto yo tampoco soy libre. No quiero amar a alguien como Dios me dice que lo ame y entonces por lo tanto yo no me siento amado. Pero es una decisión nuestra, de todos, de venir a la iglesia y la congregación, no por el abolengo o los años que yo tenga en la iglesia. Algún predicador dijo, bueno, yo cuando nací vivía aquí al lado, es más, mi acta de nacimiento me lo dieron en la iglesia. No es eso, es un corazón vivo que reconoce al Dios de paz que nos santifica por completo en este momento. Nosotros somos los que no santificamos el nombre de Dios por completo porque en este momento estamos metiendo nuestra cucharota, pretendiendo arreglar el mundo
el mundo de Dios, el mundo donde Dios tiene el control, a mi manera, a mi forma, con mi ego. ¿Me explico? Entonces, el Tikkun HaNefesh, la corrección del alma, tiene que ver entonces con cosas internas, con cosas del corazón, con cosas del alma. Esa alma que tú tienes y que Dios te dio, hablando de retener y de liberar, es como cuando adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios alzamos las manos: Señor, dame unas manos limpias y un corazón puro. Pero no lo hacemos así. Así es retener y así es soltar. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. O podremos estar dándole puñetazos al aire, peleándome con enemigos invisibles, que era a veces, y ustedes me conocen, un cuestionamiento fuerte que yo hacía acerca de la liberación. No todos son demonios. Algunas cosas son emociones, algunas cosas son situaciones mentales, hay de todo. Pero por eso nos rendimos al Señor y decimos: Señor, muéstrame qué es lo que necesita esta alma para ser orado o ministrado. No me estoy peleando con el mundo espiritual todo el tiempo, porque hasta del mundo espiritual Dios tiene el control. En tu mundo físico Dios tiene el control. Amén. Y creo que ya se me acabaron los versículos para hoy. ¿Cuál es la misión, la visión y el propósito de la iglesia? Mateo 28, 18, por favor. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder. ¿Sí estamos bien? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la misión, la visión y el propósito. El cómo se haga, pues ya cada comunidad se pondrá de acuerdo, cada iglesia. Decía en el culto anterior que en esta semana estuve platicando con el director de Asuntos Religiosos de Gobernación y él me dijo: no, dile a tu tía que no se preocupe, que seguramente su asociación religiosa sale en diciembre, porque en diciembre vamos a dar de alta 100 asociaciones religiosas. Y yo dije: Dios mío, 100 por mes, wow, ¿no? Y ya cada quien que se ponga de acuerdo en su cada cual, ¿no? Cada familia también vive en su forma, en su dinámica, en su educación, en su formación. A veces como nuestros abuelos nos enseñaron, a veces como Dios nos da a entender. Pero yo me acuerdo que mi abuela paterna, a veces en mi época inconsciente, yo decía dentro de mí: si mi abuela me viera ahorita, ¿no? Nada que ver con toda esa educación y con todos esos consejos y con todas esas instrucciones que los abuelos nos dan. La palabra de Dios es así. Recuerda que eres un alma, que tienes que buscar, atesorar y guardar tu corazón y vivir ligerito, vivir aligerando. De hecho, hay un salmo que dice que eres tú, Dios, el que hace mis pies ligeros como los de una gacela, como los de un ciervo que puede correr, que puede subir incluso como corriendo las colinas. Esa es la fuerza que Dios quiere darnos. La victoria en Dios no son gritos, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo esa paz y ese gozo y ese amor nos puede sostener. Cuando no existe eso, nada es sostenible en la iglesia. Ni los mejores planes, ni los mejores propósitos, ni los mejores ministerios, nada es sostenible. Solamente la iglesia se sostiene por el amor que todo lo puede, por el amor que todo lo cubre, por el amor que todo lo abarca, por el amor que todo lo sufre, por el amor que todo lo perdona.
nuestras profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Pero si permanecemos en el amor de Dios, no solamente sembraremos para esta vida física, sino para el Olam Abba, para el mundo venidero, para el reino de los cielos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Si tenemos a Yeshua hoy, ¿qué decimos? Acepta a Jesús en tu corazón. Significa apertura a tu corazón, más allá de tus razones o tus no razones. Apertura tu corazón a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Te voy a pedir que respires profundamente, como si fueran olas de mar. Como si en tus oídos se escucharan olas de mar. Y si vivimos por el Señor, vivimos. Y si respiramos por Él, respiramos. Padre, venimos delante de tu presencia a soltar todo lo que no nos sana, a liberarnos, Señor, en tu presencia de toda obscuridad y de toda confusión, porque tú eres el que nos ilumina y nos permites que tu amor resplandezca. Confiamos en tu nombre, Señor, en este lugar, y honramos tu nombre en este lugar. Te pedimos, Padre, que ordenes nuestro interior, que nuestro corazón sea como un Génesis, que en todo las tinieblas y el caos, tu reino, tu Espíritu Santo, que se mueve y que gobierna, cree luz en nuestro interior. Estamos buscando la unidad luminosa de Dios en nuestro corazón. Y estamos invocando y evocando la libertad en Yeshua. Yeshua, Yeshua. Te pedimos, Padre, que podamos ser como ese Adán y Eva, que podamos tener un nuevo mundo interior, que tu palabra, que es amor, también esté, Señor, en un orden. Y ese orden proviene de ti, de tu palabra y de tu verdad. Hoy venimos a rendirnos en representación de nuestros ancestros, en representación de nuestros padres, en representación de nuestra familia. Y venimos a pedirte, Dios, que tu reino, que es natural, que es bello, que es fuerte, sea nuestra única realidad. Y que podamos respirarte y vivirte, Señor. Que podamos abrazarte y buscarte. Que podamos vivirte en nuestra carne y en nuestra sangre. Te lo pedimos en los méritos de Yeshua, el Mesías. Te lo pedimos que haya un nuevo nacimiento en nuestro ser, y te pedimos, Señor, que tú tengas a bien otorgarnos una nueva inspiración, una doble porción de tu espíritu, una doble porción de tu entendimiento, una doble porción de tu inspiración para vivir, una doble porción, Señor, de el entusiasmo como el de un niño o el de una niña, que podamos observar, Señor, con un ojo limpio, que podamos tener el alma ligera, que podamos tener el corazón en paz, que podamos estar en la victoria que Yeshua nos da. Y por eso hoy atesoramos tu paz, atesoramos tu palabra y atesoramos tu bendición, que en Yeshua HaMashiach se llama tu perdón, Señor. Gracias por estos momentos. Te voy a pedir que cantemos juntos la bendición arónica, y te voy a pedir que en esta bendición arónica unifiques tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y que le digas a Dios: Dios, preséntame delante de ti irreprensible, santificado por tu nombre, solo por el nombre de Akadosh Baruj Hu. Amén.